Hoy me decía una fuente, pero por otro lado autorizaron a que Chevron participe y se quede en Venezuela. ¿Qué debemos concluir, doctor Rucauf? Bueno, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, recordar que además de lo que también has precisado en el informe, Estados Unidos ha dado a conocer una recompensa de 25 millones de dólares, no me estoy equivocando, Sí. 25 millones de dólares por quien entregue a Maduro o Diosdado Cabello a la justicia norteamericana. Claro. Empieza a correr este reloj. ¿Por qué Marco Rubio dice lo que dijo? Que quisiera reiterarlo. Maduro no es el presidente de Venezuela, es el líder del cártel narcotraficante Los Soles. Impresionante, ¿eh? Vos me escuchaste en una conferencia internacional, sí, en la que eras un espectador privilegiado, cómo yo explicaba lo que era el narcosocialismo del siglo XXI y el impacto que había tenido en las dictaduras del continente y en otros procesos, porque Maduro no podría seguir siendo el líder de Venezuela sin el apoyo de Lula. Brasil apoyó a Lula en el momento del fraude. Dijeron que querían ver las actas, nunca se las mostraron, pero siguieron reconociendo a Maduro como presidente. Y cuando llega a Uruguay el nuevo presidente, Yamandú Orsi, Lula hace dos movimientos. El primero, pedirle a Uruguay que también reconozca a Maduro. El segundo, tratar de que en la OEA, lo que efectivamente consiguieron, el secretario general fuera alguien cercano a esas líneas ideológicas que vienen desde Cuba. ¿Por qué avanza en este momento Marco Rubio? ¿Por qué se pone en marcha lo que sería el cumplimiento de un informe de inteligencia? Por algo que te adelanté hoy en off a la mañana y que lo voy a decir acá en exclusiva, Donald Trump se va a reunir con Xi Jinping. El 30 de octubre empieza la reunión de la APEC, la Asociación Asia-Pacífico en Corea del Sur. Ambos han aceptado ir a esa cumbre, pero además el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro terminaron ayer en Estocolmo un acuerdo con los chinos para seguir bajando la tensión en materia de tarifas y ya se habla de que se van a encontrar ambos jefes de Estado. Y si ambos jefes de Estado se encuentran en la situación de Maduro, se complica. Porque lo único que Maduro realmente cree que lo puede salvar es que le vende petróleo a los chinos. Petróleo que los chinos pagaron por anticipado. Yo les quiero decir esto. Las superpotencias no comen vidrio. En la medida que Estados Unidos y quien suceda a Maduro respete los contratos con China, China le va a soltar la mano a Maduro. ¿Y saben por qué? Porque China ya les soltó las manos a los ayatolás. No. Cuando Estados Unidos bombardea las centrales de enriquecimiento de uranio, es verdad que en esas 32 horas de vuelo de los aviones Helt, esto no era posible reconocerlos por los radares, pero sí por los satélites. China vio esa operación por anticipación y no le avisó a los ayatolás. Segundo, hace 9 días pasó absolutamente desapercibido una autorización de los Estados Unidos a que Irán, que está en un embargo petrolero, le pueda vender petróleo ¿a quién? A China. Entonces, como diría nuestra vieja adversaria, todo tiene que ver con todo. El mundo está girando hacia un reparto de espacios de poder. Va a haber espacios de poder para China, va a haber espacios de poder para Estados Unidos. Pero los fabricantes de los drones suicidas que utiliza Rusia en su ataque a Ucrania, que son los venezolanos, obviamente con tecnología iraní, van a encontrarse con un problema muy grave a partir de los primeros días de noviembre. Un datito de lo que decía recién Carlos en relación a Brasil y a Lula, que también hay que recordar porque recientemente se produjo la extracción de los disidentes que estaban refugiados en lo que era la embajada argentina en Caracas, que tomó Brasil con bandera venezolana para proteger y resguardar, y en una operación militar de los Estados Unidos fueron extraídos ahora en el mes de mayo. Pero ahí Brasil, así como recién Carlos bien recordaba la posición de Lula respecto de Maduro, ahí Brasil jugó un rol muy importante para resguardar a nuestra embajada bajo la bandera brasileña que estaba bajo asedio, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que
Una cosa suele ser las políticas de Itamaraty y otra cosa que tiene una política constante y permanente en defensa de los intereses. Con gran margen de independencia. Claro, y otra cosa el Partido de los Trabajadores, que está mucho más a la izquierda de Lula. Desde que Lula cambió de esposa por fallecimiento de Marisa, sí, su actual mujer está mucho más a la izquierda y se ha hecho un acuerdo político con Haddad, que fue el candidato frustrado del Partido de los Trabajadores y el ministro de Economía. Y esto es parte de la crisis que hoy tiene Estados Unidos con Brasil. Espera, quiero que Marcelo Birmacher también, ahora te doy, Hugo. Bueno, una mirada tuya de todo esto, que también seguís los temas muy de cerca, con buena información, Marcelo Birmacher, ¿no? Estoy de acuerdo con Rukauf que la tiranía china no es una amenaza existencial para Latinoamérica y mucho menos para Argentina. Maduro sí lo es. Maduro es cómplice y es el gran activo en la región de los islamonazis iraníes, es un peligro para Argentina y es una buena noticia para nosotros, para nuestra nación, que Trump lo considere un peligro a nivel internacional. En eso Trump ha sido muy coherente, tanto en su anterior presidencia y en esta por interpósita presidencia de Biden, segunda administración, ha mantenido su tendencia a que la democracia liberal hegemonice la región. Y por más que se lo acusa de belicista o de autoritario, lo cierto es que ha sido mucho más respetuoso de la democracia en la región que Biden. Y tengo cierto optimismo inusual en mí de que pueda ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, con Noriega, el dictador y también complicado con el narcotráfico general panameño, y que pueda ser depuesto el poder Maduro y surgir una democracia que existió en Venezuela. A diferencia, por ejemplo, de Irak, que de todos modos hoy es mucho menos peligroso que cuando estaba Saddam Hussein, porque se critica mucho esa intervención de Bush hijo, pero resultó mitigadora de lo que representaba Saddam Hussein como peligro. A diferencia de eso, en Venezuela hubo una democracia estable hasta la llegada del también cómplice de los islamonazis, Hugo Chávez. Entonces, es muy auspicioso como territorio para que renazca la democracia a partir de que Trump logre deshacerse del dictador Maduro, si ocurre. Se ocurre, Hugo. No, quería pensar en este sentido. Es una declaración muy fuerte, sin precedentes claramente, la de Marco Rubio. Ahora bien, no se supo, por ejemplo, cuando rescataron a los rehenes de la embajada argentina. Dice que fue una operación hecha por Estados Unidos, pero nunca quedó, por eso le pregunto, nunca quedó muy claro de esto. Y entonces, una cuestión pareciera ser en el gobierno de Trump, pasa con los aranceles, las declaraciones públicas y otra cosa la política real, ¿no? Siempre es igual, Hugo. Cuando empezó el tironeo público entre Xi Jinping y Trump, yo dije públicamente, lo dije con Alfredo Leo, con un programa en otro sistema de televisión, que las grandes potencias llega un momento en que se sientan a conversar y en esa conversación se produce el acuerdo de lo que es la Guerra Fría del siglo XXI. No es que van a dejar de ser rivales, el tema es si es un yin y un yang o es un enfrentamiento. Van a un yin y un yang. Ahora, cuando ese producto sale, ese producto siempre deja al costado a los extremos, aquellos que tratan de usar a la superpotencia. Y lo que ha hecho permanentemente Maduro es estar mucho más cerca de los ayatollah que de Xi Jinping. Y recuerdo que dije ya en este mismo canal, en otro programa, a nadie le interesaba en el mundo, China incluido, que los ayatollah tuvieran una bomba atómica. A nadie le interesaba. Ni siquiera a Rusia. Por supuesto, a Rusia, si no se lo hubiera dado, si ellos tienen el mayor arsenal táctico de armas nucleares. Y más aún, en el momento en que Rusia permite el cambio de poder en Siria, es el momento en que Israel puede llegar a bombardear Irán. También expliqué, hay una larguísima distancia entre Tel Aviv y Teherán. Para poder bombardear necesitas pasar por arriba de Siria. Eso fue posible después que cambió el régimen sirio. Las grandes potencias tienen sus competencias y sus acuerdos. Y hay mucho bajo la mesa. Marcelo, te quiero preguntar, ¿qué cosas resaltarías como el principal elemento positivo del gobierno de Javier Milei y también el principal elemento negativo que a vos no te satisface? El posicionamiento internacional, ya que estamos hablando.
Sí. Su apuesta sin tapujos por las democracias liberales, por la libertad en el mundo, creo que es el mejor posicionamiento internacional que ha tenido la Argentina desde el 83 para acá. Muy coherente además, muy consistente. Luego su apuesta por la libertad económica, que el libre intercambio de mercancías entre los argentinos y con el mundo, el respeto por la propiedad privada. También el enfrentamiento con la cultura woke, el respeto por el idioma en el aspecto ortográfico, no tanto en su forma de hablar, que eso me voy a referir, porque eso de que nos imponían hablar con la E, con la I. No como una decisión de una minoría completamente respetable, Sí. que cada uno hable como quiera, sino imponer que hablar con la O o con la A, como nos educamos los hijos del pueblo en las escuelas públicas, era algo opresivo, que representaba algún desmedro para otras personas. Esa locura la enfrentó muy bien, que cada persona vale por lo que hace, no por su etnia o por algún tipo de circunstancia innata, sino que lo que nos representa es lo que hacemos y lo que decimos. Eso todo me parece una muy buena puesta sobre la mesa política de Milei. Lo que a mí me parece inaceptable es la manera en que insulta a los que piensan distintos, en que persigue verbalmente al periodismo. Es cierto que el kirchnerismo fue mucho Penalmente peor. también. Penalmente es inaceptable, es inaceptable. El kirchnerismo fue mucho peor, por eso perdió. Pero hay formas de comportamiento que no se pueden relativizar, que no es como el otro es peor, esto sucede. No, no, Claro. es inaceptable. No justifica. Y yo sospecho que el electorado argentino, si encontrara a alguien que llevara adelante las políticas virtuosas de Milei, pero no insultara, en mi caso lo haría, lo elegiríamos sin dudar. Es una gran desventaja para Milei no ser capaz de expresar sus argumentos de manera respetuosa, porque es algo que contradice esas tendencias positivas que está acercando a la nación. Carlos, es la misma pregunta. ¿Qué destacas Bueno, de yo positivo y de con- negativo? Coincido con todo lo positivo que planteó Birmacher. Respecto a lo negativo, ese es Milei. Yo dije también, te lo dije otra vez en aquel largo reportaje Sí. que me hiciste, quien le gane alguna vez a Milei va a tener que proponer el futuro y no el pasado. Porque cuando vamos ahora a octubre, la alternativa es volver hacia atrás y al kirchnerismo o votar a Milei, a los candidatos de Milei. El día que aparezca una línea política que plantee, como dice Birmacher, las mismas ideas, sufrirá una alternativa a la Argentina. Hoy no la veo, ¿no? Yo le dije también algún día a Carlos Pañi en este mismo canal, ¿a vos te gustaría un tipo con el coraje de Milei y los modales de Macri? No existe. Ahora, con tu vasta experiencia en la provincia de Buenos Aires, esta disputa interna entre las fuerzas del cielo y el armado electoral de Karina Milei y Sebastián Parejas, ¿cómo la interpretás teniendo en cuenta que hay muchos candidatos, el caso de Morillo y tantos otros que vienen de sectores del peronismo Claro. o de lo que llaman la fuerza del cielo la casta y que fueron tan cuestionadas? Bueno, primero, las elecciones en provincia de Buenos Aires de septiembre y de octubre son muy distintas. La elección de septiembre es una elección territorial y de aparatos. Y esto yo creo que es lo que ha tenido en cuenta Karina Milei al momento de diseñar la estructura de oferta electoral de septiembre. Quienes se juegan la vida son los intendentes. Lo que le importa a ellos son los concejales. No le importa nada más. En octubre solo se eligen diputados nacionales. Claro. En septiembre no se vota, lo hice en un informe el otro día con Machiavelli, no se vota con boleta única, se vota con boleta de papel. El control electoral lo hace la justicia electoral de la provincia, que le dio 38 horas al kirchnerismo para que pudiera ponerse de acuerdo luego de las trompadas en La Plata. Con Y un la control seguridad la policial. pone la policía de la Ahí provincia de está. Buenos Aires. Exactamente. Por primera vez, Pero ¿no? Un dato para tener en aclaremos cuenta. además qué significa la seguridad de la policía bonaerense. La policía bonaerense tiene que cuidar las urnas. Las urnas. Tiene que cuidar el lugar electoral, tiene que transportar las urnas y las actas de la elección al centro donde está la autoridad electoral que autorizó las 38 horas de prórroga. Qué peligro. Y además, cuando se roban boletas, típico en cuando ocurre una boleta de papel, siempre vos tenés una camioneta con boleta de repuesto. ¿Quién te cuida esa camioneta? El Ejército Argentino. En esta oportunidad la Policía Bonaerense. Por eso para mí lo de Bodarenko y sus 23
oficiales amigos, tiene que ver con alertar al resto de la policía y decir, miren, acá el que no obedezca lo que vamos a ordenar para el 7 de septiembre se va. Claro. Porque fíjense qué importante, esta es la época de ascensos, pases y retiros. Claro. Y quien decide eso es el ministro de Seguridad de la provincia y el gobernador. Y una última cosa. Un ministro de Seguridad no puede decir que 25 oficiales de policía pueden dar un golpe institucional a la policía. Es ridículo. Lo toman por tontos. Que además pertenecían a una, dentro de lo que es la estructura policíaca, a una unidad vinculada con el medio ambiente. La ecología. La ecología. Ecos policías que iban a tomar el poder de manos si no fuera de la tan cúpula preocupante, de la sería policía gracioso. bonaerense. Realmente, para que lo escriba Birmacher. Quiero hablar un poquito del tema que nos preocupa a todos, que es los posibles acuerdos que hay a propósito de la Corte Suprema de Justicia, de la justicia. ¿Qué va a pasar en la Argentina respecto de eso? Hizo declaraciones José Mayans. Tengo mi opinión, por supuesto, pero primero quiero que escuchemos la información calificada que siempre trae Silvina Martínez. Sí, exacto. Mira, yo te lo titulo este informe como después de las urnas viene el turno de la justicia. ¿Por qué? Porque precisamente están esperando estas elecciones tanto el kirchnerismo como el oficialismo, la Libertad Avanza, para definir dos temas centrales. Uno es qué va a pasar con la Corte Suprema, y acá te digo que hay varios proyectos desde la Libertad Avanza para modificar la Corte Suprema, ampliarla, y también proyectos desde el kirchnerismo. Mira, ¿qué se va a definir? Primero, bueno, acá tenemos la Corte Suprema y más de 300 cargos judiciales en juego. Y ahora vamos a ver el tema de la ampliación de la Corte. Mira, hay 8 proyectos dando vueltas. El proyecto del kirchnerismo, hoy lo anunció Mayans, hay varios, pero fundamentalmente son 9 miembros y paridad de género en las designaciones. De esto el kirchnerismo quiere nombrar 3. O sea, a ver, una cuestión estadística, tienen 3 que ya está la Corte, 3 que pretende nombrar el kirchnerismo y 3 para la Libertad Avanza. Así sería como lo distribuyen. Y 3 mujeres, ¿no? Exactamente. Y después los libertarios proponen una Corte de 7 miembros y no más de 5 del mismo género. Esto ya está avanzando o empezando las negociaciones para el poroteo, ¿no? El reparto de los nombres para ver, porque recordemos que si el kirchnerismo, aunque haga una pésima elección en octubre, va a tener igual el poder de decidir qué va a pasar con el tema de la justicia. Y por otro lado, el tema de los nombramientos pendientes, y acá también tenemos más de 300 cargos vacantes que fueron anunciados tanto en noviembre del año pasado, con bombos y platillos, dijeron tanto el viceministro de Justicia, vamos a mandar los pliegos, no pasó nada. En marzo del 2025 lo anunció el presidente, sigue sin pasar nada. Pero mira, esto es preocupante en la justicia porque nosotros podemos determinar que en la justicia nacional hay 178 cargos vacantes de 500. Sí. O sea, es un número importante. En la justicia federal, 46 cargos vacantes de 159. En la justicia del interior del país, 106 cargos, o sea, que dependen, ¿no? A nivel federal, 106 cargos vacantes de 326. O sea, más de 330 cargos vacantes hay actualmente en la justicia, y esto también se va a repartir o se está negociando en torno a las elecciones. Así que después de este reparto, de esto que estamos hablando de las candidaturas y cómo va a votar la gente, también viene la otra cuestión que nos involucra a todos, ¿no? Porque estas cuestiones de la justicia después nos terminan involucrando a todos los ciudadanos. El procurador, el procurador, que es el jefe de los fiscales. Vos fíjate que Macri no pudo imponer a Weinberg de Roca por falta de acuerdos políticos. Después vino Cristina Kirchner con Alberto Fernández, no pudieron imponer a Rafecas porque además querían modificar no solamente el sistema de selección, sino de remoción del procurador. Y ahora, bueno, sigue el interinato de Casal. Es un cargo clave que sin acuerdos políticos y consenso, porque todavía el peronismo tiene 34 senadores, está vacante. Ahora estuve tratando de consultar fuentes del gobierno porque me parecía un delirio que ahora estuviesen negociando esto cuando todavía no sabemos cuántos porotos va a tener cada uno. Si las encuestas tienen razón y el gobierno se va a fortalecer legislativamente, va a tener otra posibilidad de negociar la cantidad de integrantes de la Corte, etcétera, etcétera. Me dijeron que esto es todo humo de José Mayans, que ni siquiera Cristina está involucrada, porque quien habla por Cristina de los temas legales, de los temas de la Corte Suprema es Guado de Pedro, lo ha hecho siempre, y que no están conversando con
ninguno. ¿Cómo ves, Marcelo, vos, el tema de la justicia? Digo, en función de Cristina presa, con tobillera, de que hoy nos estuvieron dando la primicia de que Otesur Los Sauces avanza en octubre y el 6 de noviembre se viene el cuaderno de las coimas K. Y memorándum con Irán. Y memorándum con Irán. Claro. ¿Sabes qué estaba pensando yo? Sí, en las que está procesado Máximo Kirchner. Claro, Y Máximo Kirchner no tiene edad para tobillera electrónica. Tiene Va fuero. directamente a la cárcel. ¿no? Tiene fuero, a diferencia de su madre. Tiene fuero, pero bueno, ¿cuánto Sí. tiempo le queda de diputado? 2 años. Sí, Claro. 2. Bueno, es lo que va a tardar el juicio, más o menos. Marcelo. Creo que el kirchnerismo es un movimiento delincuencial que lo diferencia de otros partidos o movimientos políticos que pueden incluir, casi todos lamentablemente incluyen delincuentes. El kirchnerismo tiene el delito como subjetivo. Es llegar al poder para funcionar como un cártel mafioso. Y por eso su principal líder está presa. Han sellado un pacto de impunidad con la República Islamonazi de Irán. Se traicionaron a los muertos y a los deudos y al pueblo argentino por los 2 atentados contra la Embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en el 94. Y toda la estrategia que tengan para incorporar personas a la justicia va a estar en función de poder llevar a cabo sus delitos. Su delito y la impunidad. Y la impunidad son muy peligrosos para la democracia argentina y lo han demostrado muy recientemente rompiendo el canal TN a cara descubierta, que eso es fascismo. No es una actitud, es el fascismo. El fascismo tenía elementos delincuenciales, también era apoyado por los presos, por los familiares de los presos que están a favor del delito, etcétera. Surgió de ahí también tanto el fascismo, bueno, quedémonos con el fascismo por ahora. Me preocupa que puedan tener alguna incidencia en cómo se va a conformar la Corte, porque no les importa el número en sí o el género. ¿Cómo este movimiento supuestamente defensor del género se alía con la teocracia y la monarquía iraní que asesina a las mujeres por ser mujeres? Claro. ¿De dónde sale la idea de que... O cuelga homosexuales. O que hacen que una militante de ellos, como esta chica Alicia Baigar, conviva con excremento durante no sabemos cuántos días, porque acumulan excremento, es parte de su acción. O militan a Espinosa. Claro. Está elevada la causa. O no juicio dicen oral una por- palabra por- del por Perón abuso y, sexual. bueno, y tantas cosas. En el medio de causas armadas como la de Guisoni, que está impactando porque hay un mecanismo aparentemente detrás de eso, ¿no? Y cierro con esto, la vandalización del canal TN a cara descubierta. Claro. Los principales aliados de Massa, de Guado de Pedro, de Máximo Kirchner, nos dijeron sin ningún pudor, los vamos a matar, les vamos a romper los canales, rompieron los autos, probablemente creyeron que había gente dentro de los autos, son especialistas en esto, en intimidar, en pegar, en matar, son muy peligrosos. Si yo me dedicara, no lo voy a hacer jamás, pero si tuviera algún tipo de incidencia en la política, haría todo lo posible para que el kirchnerismo no tenga ninguna incidencia en la conformación de la justicia. Son muy peligrosos. Un comentario, porque Sí. sabes que me tengo que ir. Yo quisiera aclarar esto porque es muy importante. Es tan incoherente lo que está sosteniendo Mayán que por un lado dice eso y por el otro lado reitera que hay que hacerle juicio político al presidente de la República. Cosa que viene diciendo desde que empezó este gobierno, pero que lo he reiterado ayer nuevamente vinculado al tema económico. Hagamos una cuenta que vos el otro día me enseñaste a hacer porque yo me había equivocado. La mayoría de senadores que obtenga el oficialismo serían 16, más 5 que tiene son 21. En el 27 otros 16 y tienen mayoría. ¿Qué necesidad tienen de rendir cuentas a una estructura que lo que quiere es derrocarlos? Porque nunca se ha planteado por parte de Mayán y sus socios un combate político contra Milei. De entrada le han dicho que estaba loco, que era una persona esquizofrénica. Yo digo, realmente me parece que no hay ninguna negociación de estas características en marcha porque nadie se suicida cuando tiene el gobierno. Y entregarle una parte de estos jueces o entregarle el procurador fiscal o entregarle miembros de la Corte, ¿por qué motivo si claramente son una fuerza política en retroceso? Ya le ha salido adentro de la propia estructura esto que empezó el peronismo de Córdoba, ¿no? Aparece Schiaretti, arman Somos Buenos Aires, ya sacaron la tercera fuerza
en la provincia de San Luis, aparece gente que empieza a diferenciarse. Y termino con esto. Están tan mal que Grabois empieza a desafiar a Massa, lo trata como lo trató, y si Massa es la cabeza de lista de diputados en octubre, él va a presentar otra lista de diputados. Están en retirada estruendosa. El kirchnerismo empieza a caminar realmente junto a su jefa hacia el cementerio. Un dato, el gobierno estratégicamente no tendría sentido que se ponga ahora a imponer otra vez la idea de jueces de la Corte, porque vino de una frustrada intentona con Lijo y García Mancilla. Entonces no tendría sentido que reiteren el error, ¿no? Sí, creo que es una intención que tiene el kirchnerismo. ¿Te tenés que ir, Carlos? Sí, yo había quedado que me iba y Perfecto, 40. Te agradezco muchísimo. No, entonces, vos sabés que hiciste un esfuerzo para acá, venir, así que nunca le fallo a Alfredo. Te agradezco muchísimo. No, y Hugo precisamente se había metido a investigar este tema de lo que ha planteado el doctor Carlos Rucaff. Esto de, es una táctica, están eligiendo. ¿Qué pasa? Que Grabois dice lo que dice de Massa y que Massa a través de Galmarini le contesta. Bueno, es que en todo grupo humano, cuando las cosas no van bien, hay más peleas. Pasan los equipos de fútbol, ¿no? Los equipos que ganan generalmente se llevan bien y tienen mística. Cuando evidentemente hay una derrota, hay más problemas, y sobre todo porque Grabois se está quedando afuera. Sergio Massa, a quien calificó del peronismo de derecha, es quien le está copando la lista. Recordemos que en octubre se eligen 127 diputados y 24 senadores y se estrena la lista única. No es un dato menor, pensando en lo que para el viejo peronismo, para el kirchnerismo, se denominaba microfraude. Bueno, ahí saltó Grabois, dice que va a ir por afuera. En todo caso, y Sebastián Galmarini le dijo: mira, Grabois, nosotros te ganamos en primera vuelta, hablando, ¿no?, como parte del Frente Renovador, y la discusión se puso muy áspera porque Grabois lo acusa a Massa de ser el peor de todos, de haber insultado al Papa. Toma al Papa Grabois, lo pone en la escena de manera muy oportunista, me parece, a esta altura, no sé qué opinan ustedes. Sí, seguro. Lo pone ahí como diciendo que él representa al Papa y que mide más puntos que el propio Sergio Massa. Bueno, Sebastián Galmarini fue con todo contra él, posteó en la red X. Ahí está, ahí lo y le estamos puso: viendo. sos mentiroso, delirante, inútil, Juan Grabois. Se picó, como dirán los chicos. Uno, a Sergio Massa no lo puso nadie y te ganó las elecciones primarias pasadas, ¿te acordás? Y fue bastante fácil, te recuerdo, nunca ganaste en una sociedad de fomento. Dos, tus apoderados estuvieron presentes, y ahí los menciona, Itay Hatman y Fagioli, cuando todos acordamos ir juntos en septiembre y en octubre. Quizás no te contaron. La única diferencia es el sistema electoral. En PBA, provincia de Buenos Aires, no metés un concejal solo. Tres, ¿podrías explicar cómo hace la oposición? ¿Cómo haces oposición tan dura que no cortás una vereda desde el gobierno anterior? ¿Y qué pensás ir por afuera para dividir el voto y que gane Milei? ¿O quizás ese es otro objetivo? Bueno, se tiran... Festeja a Milei, ¿no? Aplaude. Claro. Bueno, por eso, por equipo supuesto que está perdiendo, que saben que aún en la tercera sesión electoral está peleado con el Frente de la Alianza de la Libertad Avanza, me parece que también es una demostración. Pero de esto, ¿no? mirá lo que le reprocha, que no corta veredas. Son dos mafiosos diciendo a ver quién dificulta son más. dos impresentables con una altísima imagen negativa. A ver quién dificulta más la vida del pueblo. Claro. Andá, vos no cortás veredas. Y el otro le puede contestar: y vos no robás ahora. Claro, ahora ¿Por qué no no robás robás? más? Claro, Porque además es impopular. Eso es lo que no Porque no le ponen comprenden, que ya cortar es calle, impopular. vereda, ¿viste? Porque cortar calle es antiprotocolo. Porque ya no le conviene económicamente cortar calles. Muy bueno. Alfredo, ya que sobrevolamos la realidad internacional, si puedo hacer un muy breve comentario sobre la circunstancia entre Gaza e Israel. ¿Cómo no? Te escucho. Que hay una situación crítica en Gaza, lamentablemente, como domina Hamás, nunca queda claro qué es lo que realmente está pasando. Que es verdad y que no. Pero hay una contraposición que podemos hacer más allá de toda duda razonable. Previo al 7 de octubre del 23, entraban 30.000 palestinos de Gaza a trabajar a Israel. Ingente cantidad de dólares iban de Israel hacia Gaza. Claro. Benjamín Netanyahu, ya primer ministro, permitía la llegada de ayuda económica a Gaza por miles de millones de dólares. En esas circunstancias, Hamás decide oprimir a su pueblo para matar judíos. Entra a Israel por el sur de Israel. No había judíos en Gaza. Se habían retirado en 2005. En 2005, claro. No ha vuelto a entrar ni un soldado ni un civil judío a Gaza. Llevan a 300 judíos a Gaza. Matan más de 1.300 judíos en Israel y de otras identidades también. El 7 de octubre. Israelíes el 7 de octubre del 23.
y eliminan ellos mismos jamás la prosperidad o la estabilidad de agua potable y de comida que pudieron y haber de tenido electricidad. hasta ese día. Es decir, que en una situación de estabilidad económica destruyen todo. Posteriormente, cuando Israel, en una acción sin precedentes en la historia bélica de la humanidad, lleva ayuda humanitaria a los gazatíes, Hamas la roba y dispara contra los gazatíes que van a los corredores que Israel determina. Alimentos. Y aparecen los antijudíos, siempre presentes, a decidir: Israel se tiene que hacer cargo no solo de defender a sus ciudadanos, sino de defender a los gazatíes más de lo que los propios gazatíes se defienden a sí mismos, a sus civiles, y especialmente, esto es lo más grave, a sus niños. Claro. Los gazatíes prefieren matar niños judíos a darles de comer y de tomar agua a sus propios niños. ¿Cómo le dan de tomar agua y de comer a los rehenes si sus hijos están pidiendo agua y comida? No tiene sentido. Por eso sabemos que es falso. Si hay rehenes vivos, ¿por qué distraen recursos, según ellos, faltantes, para mantener vivos a los judíos, que según ellos también, y lo han demostrado, son sus peores enemigos? ¿Por qué no se rinde jamás? ¿Por qué no sueltan a los rehenes? Para que por lo menos se recupere algo de todo lo que Israel brindaba a su vecino. Y cierro con esta mirada sobre esta locura que estamos viviendo. El premier inglés acaba de amenazar a Netanyahu con que si no deja de proteger o de intentar rescatar a los rehenes, va a reconocer a Hamas como un Estado en el concierto de las naciones. Sí, uno podría decir, aún si fuera un necio político, podría decir: si Hamas libera a los rehenes, reconozco al Estado palestino. Claro, al revés. Claro. No estaría de acuerdo políticamente, pero eso demostraría que no es antijudío. Claro. Lo que quiere el premier inglés es matar judíos. Le está diciendo a Netanyahu: dejen que maten a los rehenes. Y los rehenes no son seres humanos. Es decir, el hambre en Gaza y los rehenes, si empezás por rescatar a los rehenes, realmente están luchando contra el hambre en Gaza, contra la sed en Gaza. No es que protegen a los niños palestinos, que soy el primero en decir: los niños no tienen nacionalidad, son todos sagrados. No se puede tocar a un niño. Los vivas los van a resucitar, porque lo que hacen es: matamos a 2 bebés, los matan a sangre fría. No porque dispararon, no, los mataron con sus manos. Y ahora decimos, además de que los matamos, ustedes se tienen que hacer cargo de nosotros, que le quitamos el agua y el pan a nuestros hijos. Se tienen que hacer cargo de que no se los quitemos. La única manera de salvar a esos niños es que no tengan esos padres. Eso no lo puede lograr ninguna nación del mundo. Si una nación no respeta a sus niños, es muy difícil que aquella nación a la que tratan de exterminar los pueda proteger, aun cuando lo intenta. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora te quiero preguntar respecto de tu espectáculo de Birmacher, ya se cuento, pero quería, Débora, para el cierre, no quería dejar de tocar un tema que a quienes trabajamos en los medios de comunicación y a quienes somos padres, bueno, en realidad toda la población, hablando de los niños son sagrados, la muerte de la nietita de Gustavo Yankelevich, de su mujer, obviamente, ha sido tremendamente, sí, de Cris Morena. Tremendo, porque esto en realidad fue ayer a las 11:15 de la mañana, la noticia se confirma hoy, ocurrió en este sitio donde ustedes están viendo, cerca del puerto de Miami, entre una embarcación de gran porte y un pequeño velero, que era parte de una escuela, un yacht club, que era parte de las actividades de verano del Summer Camp, allí en donde estaba radicado Tomás Yankelevich y Sofía Reca, su esposa, junto a sus 2 hijitos. La tragedia es la confirmación de que de las 5 criaturas que había, 2 fallecieron. Una es Mila Yankelevich, la otra es una chiquita de 13 años cuya identidad no han dejado trascender aún. Otras 2 niñas están en estado crítico en el Hospital Jackson Memorial y bueno, la instructora o la que estaba encargada, sí,
del campamento de verano, una joven de 19 años con otro chiquito de 13, están fuera de peligro. Bueno, todavía está bajo pericia y bajo investigación. Lo que impacta en la Argentina es que una familia, bueno, reconocible, querida, que muchos chicos se han criado con las historias, con las ficciones, con las canciones de Cris Morena, tantos otros a través de Telefe y del trabajo de Tomás y Gustavo Yankelevich, que atravesó hace 15 años la pérdida irreparable de su hija Romina, Claro. también de manera fortuita, impensada, se desploma, muerte súbita al salir del gimnasio, y ese padre, Gustavo Yankelevich, está llegando para consolar a su hijo, que lo ha visto durante 15 años recomponerse y ser resiliente frente a la pérdida de su hija Romina. Y ahora ese padre le tiene que explicar, Gustavo, a su hijo Tomás, cómo hacer para él poder recomponerse a esto que no tiene ninguna explicación ni ninguna palabra que defina la pérdida de una hija también. Tremendo. Una historia tremenda, La tremenda. verdad que obviamente Nuestro mandamos abrazo, por un supuesto. abrazo grande a toda la familia, Claro que sí. Nuestro pésame, acompañando en este sentimiento tan brutal. Ya nos estamos retirando, pero quiero, Marcelo, que nos cuentes cuál es la próxima actuación que vas a llevar al teatro de Birmacher, se hace cuento, que tanto me gusta además. Mis mejores cuentos de humor, de Ahí amor, está. de misterio, de suspenso, en el Paseo de la Plaza, en la Sí. sala Pablo Casals. Vamos a adelantar un día la primavera. Arrancamos la primavera el sábado 20 de septiembre, El 20 de septiembre. 19:30 horas, música en vivo, cantamos algunas de las canciones compuestas especialmente para el show, y las entradas se consiguen por Platea.net, Platea.net o en la boletería del teatro. Buenísimo, vale la pena, vale la pena. Él sabe cuál es el cuento que más me gusta de todo lo que cuenta, pero el espectáculo vale.